Más familiares víctimas de la desaparición forzada cometidas desde el 25 de mayo de 2007 hasta la fecha. En ese sentido, pues, vamos a darle la palabra a las compañeras. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras, buenas tardes a todas las personas que nos alcancen a escuchar. Para los compañeros, ya conocen muchos de ustedes el caso, sin embargo creo que es importante retomar el contexto y la situación que dio pie a la desaparición forzada de nuestros familiares, los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Su desaparición forzada se da en un contexto de fuerte represión en el estado de Oaxaca, después de lo que ustedes muchos conocieron, la movilización que se dio en Oaxaca con los profesores conformados después en lo que se llamó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que fueron brutalmente reprimidos por el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz durante el 2006, y parte de esas secuelas durante el 2007 se seguían viviendo, que justamente es en el momento en el que mi padre y el señor Gabriel son desaparecidos de manera forzada. En ese contexto de represión, durante todo este tiempo, ahora sabemos por también comunicados públicos que ha hecho el grupo, el Ejército Popular Revolucionario, sabemos que mi padre y el señor Gabriel cumplían también una función en ese momento de las movilizaciones en el estado de Oaxaca. Ustedes saben que ellos son dos revolucionarios, dos hombres que decidieron tomar la vía armada revolucionaria como una forma de luchar para erradicar la situación que se vive en el país. Y en ese contexto, pues como luchadores sociales, también no fueron indiferentes ante lo que se estaba viviendo en ese momento en Oaxaca, con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y derivado de esa participación, nosotros también suponemos se da su desaparición forzada. Ellos fueron detenidos, desaparecidos el 25 de mayo del 2007 en las inmediaciones del centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Fue derivado de una denuncia que hizo el mismo Ejército Popular Revolucionario. Como nosotros nos enteramos de su desaparición forzada, y sabemos ahora que fue en inmediaciones de un parque denominado el Parque El Jardín Madero, que es un jardín que está cerca del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, y sabemos que quienes fueron o cometieron este crimen en contra de nuestros familiares, pues no solamente fueron autoridades locales del estado de Oaxaca, sino que ellos fueron detenidos por policías municipales de Oaxaca, fueron llevados a las mazmorras de lo que era la policía ministerial en ese momento, en la Procuraduría de Justicia del estado de Oaxaca, en donde ellos los llevaban muy golpeados, producto de la tortura, y en el momento en el que ellos son metidos a los corralones de la Procuraduría de Justicia del Estado, en ese momento se encontraba un comandante que los vio muy golpeados, y que, como no llevaba ninguna orden de aprehensión que justificara su detención, este comandante se rehúsa a que sean recibidos mi padre y el señor Gabriel, y él se arma una confrontación entre él y el comandante que lo llevaba, que suponemos que en ese momento era Pedro Hernández Hernández, y por órdenes del ex procurador Evencio Nicolás Martínez se hacen de palabras y exigen que mi padre y el señor Gabriel sean sacados de los separos de ahí de la Procuraduría de Justicia del Estado. Esto lo narran testimonios de policías que estuvieron en ese momento, que registran esa detención en los libros oficiales que tenían en ese momento. También describen este conflicto que hubo entre el comandante, que es Jonás Efigeno Corro, que también meses después, en agosto, fue desaparecido. Él, por rehusarse también a recibir a mi padre y al señor Gabriel por las condiciones en las que los llevaban y porque no llevaban una orden judicial sobre su detención, también fue víctima de este crimen. Después de que ellos son sacados
de la Procuraduría de Justicia del Estado. Sabemos meses después que ellos fueron vistos en el campo militar aquí en la Ciudad de México. Entonces, esto nos habla de que en su desaparición forzada no solamente están involucrados agentes locales, policías locales del estado de Oaxaca, como el gobierno siempre ha querido deslindarse y decir que solamente fue una desaparición que se les ocurrió a mandos inferiores, policías del estado de Oaxaca, sino que habla de la complicidad, porque posiblemente después de que ellos son sacados de ahí fueron entregados al ejército. Y es en ese sentido en donde todas las autoridades están involucradas, el gobierno federal, la policía estatal, pero también el ejército. Históricamente sabemos que cuando se trata de una desaparición forzada que es cometida por motivos políticos, y más sabiendo la trayectoria de lucha de nuestros familiares, es difícil de creer que las Fuerzas Armadas, que la Sedena y que el mismo presidente en ese momento, Felipe Calderón, no supiera de la detención, desaparición de mi padre y del señor Gabriel. Por eso decimos, en su desaparición forzada ha sido ya claro durante todos estos años que ha sido un crimen de Estado cometido en su contra por su militancia política, por motivos políticos, por su lucha en esta vía armada revolucionaria, y que fue la forma en cómo el Estado encontró en este crimen tan atroz como es la desaparición forzada como una forma de acallar y desarticular también sus procesos de lucha y de organización que llevaban dentro de su organización. Durante este tiempo en el que se hizo en el 2007 la denuncia de la desaparición forzada de nuestros familiares, tanto la familia de la compañera Margarita como mi familia, pues tuvimos que salir públicamente a denunciar lo que había pasado con el caso de Edmundo y de Gabriel. Durante mucho tiempo, ustedes saben, durante el 2007 todavía en el estado de Oaxaca, 2007, 2008 y 2009, había una fuerte persecución y criminalización y estigmatización hacia nosotros como familiares, pero también hacia todas las organizaciones, personas que querían brindar la solidaridad o que que de alguna manera quisieran solidarizarse en la exigencia de la presentación con vida de mi padre y del señor Gabriel. Esto porque el Estado también empezó una campaña de criminalización en contra de Edmundo y de Gabriel. A ellos lo señalaban en los medios de comunicación como terroristas, como delincuentes, y eso empezó o hizo que en un primer momento mucha gente se aislara, que mucha gente no quisiera salir con nosotros en las calles a marchar, a pegar un cartel, a pegar consignas, a hacer pintas. Mucha gente no lo hizo por este miedo, y también porque el Estado empezó con las amenazas y el hostigamiento en contra no solo de nuestras familias, sino también de las personas que querían solidarizarse. Y desde ese primer momento en el que se da la desaparición forzada de nuestros familiares y que hacemos el llamado al pueblo, a las organizaciones populares, a las organizaciones de derechos humanos, a que nos apoyaran en la exigencia de la presentación con vida, es como conocemos a los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que es importante decir, fueron de las únicas organizaciones que desde un primer momento del llamado que hicimos, fueron de las organizaciones que nunca dudó en brindar la solidaridad. También los compañeros del Comité Cerezo México, que fueron los que nos apoyaron desde el inicio a hacer las denuncias en derechos humanos y a nivel internacional de la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel. Y desde entonces hasta ahora, hoy, después de 17 años, son las organizaciones que se han mantenido solidarias y que se han sumado otras más, afortunadamente, como los compañeros del MUL, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, los compañeros de la OLEP y muchas organizaciones más que afortunadamente hoy nos han abrazado y se han solidarizado con nosotros. Pero que es importante que sepan que al inicio fue muy difícil, incluso para nosotros como familia, salir a denunciar, porque los domicilios de nuestros, bueno, en mi caso de mis abuelos, los padres de Edmundo, los hermanos de mi papá, fueron hostigados, fueron vigilados durante mucho tiempo afuera de sus domicilios, porque creían que en algún momento el grupo iba a llegar o iba a hacer algo, o que mi familia tenía relación con el Ejército Popular Revolucionario, y lo mismo pasó con la familia de la compañera Margarita. Sufrieron mucha represión, hostigamiento por hacer las denuncias, querían que dejáramos de alzar la voz,
Querían que el caso lo mantuviéramos en el olvido y que nosotros desistiéramos de esta lucha, de su exigencia, de su presentación con vida. Entonces fue un proceso bastante complicado, y esto lo digo porque siempre es importante hacer memoria de todo el esfuerzo y de todo lo que el Estado mueve para tratar de acallar el descontento, la lucha, la exigencia de todas las organizaciones que están luchando por la defensa de los derechos humanos, y en nuestro caso también lo hizo. Afortunadamente no tuvo efectos, sí hubo miedo, porque mucha de nuestra familia se alejó, sí es verdad, pero decimos que en nosotros se mantuvo siempre esa exigencia de saber el paradero de nuestros familiares y también mantener la exigencia del juicio y castigo a los responsables. Toda esta lucha nos lleva hasta el 2013, cuando conocemos a los licenciados Sandino y Lionel, en donde, producto de todos esos años anteriores en los que vimos que no había ninguna, se estancó el caso en Oaxaca, porque el caso estaba allá, no tenían instancias locales, y decidimos que Lionel y Sandino fueran quienes retomaran el caso para hacer nuevas acciones de exigencia jurídica. Y es que en el 2013, con el acompañamiento de los abogados, se interpone un juicio de amparo por la desaparición de mi padre y del señor Gabriel. Ese juicio de amparo señalaba diferentes instituciones responsables, entre ellos la Sedena, diferentes dependencias que no habían hecho nada para buscar a Edmundo y a Gabriel, pero tampoco habían hecho nada por investigar a los responsables. Y producto de ese amparo que se interpuso desde el 2003, es hasta el 2019 cuando logramos la resolución definitiva de ese juicio de amparo. Fueron muchos años que costó todo ese proceso judicial, pero que también decimos no fue solamente producto de la lucha jurídica, sino fue gracias también a la movilización política, a la movilización social popular que se mantuvo en las calles de manera constante durante todos esos años, y que en el 2019, cuando se da la resolución por parte del juzgado, se decide también hacer la exigencia, el llamado a esta instancia que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que atrajera el caso de Edmundo y de Gabriel, porque sabíamos que es un caso emblemático que podía llegar hasta esta máxima instancia de procuración de justicia, y que eso iba a sentar un precedente para otros casos que estaban pasando por la misma situación. Y es así como se hizo toda una campaña durante todo el 2019 hasta el 2022 para poder exigirle a la Suprema Corte de Justicia que atrajera el caso de la desaparición forzada de mi padre y del señor Gabriel. La movilización, gracias también al apoyo de otras instancias internacionales que mandaron cartas de apoyo, de exigencia a la Suprema Corte para que lo atrajera. En el 2022, la Suprema Corte decide atraer el caso de la desaparición forzada de Gabriel y de Edmundo. Y durante el 2022, desde antes de agosto, permanecimos justamente aquí en plantón, casi cerca de 6 meses, esperando a que la Suprema Corte emitiera una sentencia que favoreciera y que reconociera que se había cometido el crimen de desaparición forzada en contra de nuestros familiares. El mantener esa lucha aquí constante de denuncia todos los días durante casi 6 meses nos permitió lograr en agosto del 2022 que la Suprema Corte emitiera la resolución del amparo 51/2020. Y esta sentencia para nosotros es un logro producto de esa lucha popular, producto de la movilización, producto también de la documentación que se ha hecho del caso en derechos humanos desde el 2007, y también producto de esa permanencia de no abandonar nunca también la denuncia jurídica. A veces pensamos, y el Estado también le apuesta a que los familiares no denunciemos, porque también es real que las dependencias no hacen nada por buscar a nuestros familiares. Nosotros decimos, en la experiencia, es que es importante agotar todos los medios que tenemos, y jurídicamente también lo tenemos que hacer. Tenemos que denunciar a los responsables, tenemos que exigir que se abra una carpeta de investigación por una desaparición forzada de un familiar,
porque solamente así va a quedar sentado que se cometió un crimen en contra de nuestros familiares, y solamente así también va a haber evidencia de quiénes son los responsables. Si un caso no se denuncia, para el Estado es mejor, es como si no existiera. Y en nuestro caso, el mantener esta combinación de esfuerzos de la lucha en todas las vías, jurídica, política, de derechos humanos y la movilización, es lo que nos permitió que en agosto del 2022 la Suprema Corte emitiera esta sentencia. Nosotros decimos que es una sentencia histórica porque fue, y hasta el momento ha sido el primer caso que fue traído por la Suprema Corte de Justicia. Y es el primer caso en el que se reconoce la desaparición forzada de dos luchadores sociales, dos personas que por su activismo, por optar por esta vía armada revolucionaria, fueron desaparecidas, y así lo reconoce la Suprema Corte, lo reconoce como una grave violación a los derechos humanos y emite una serie de resoluciones que son importantes. La principal, primero, que reconoce que es el Estado el que comete la desaparición forzada en contra de Edmundo y de Gabriel, y que ordena que tanto Edmundo como Gabriel tienen que ser buscados en cuarteles militares. Le ordena por primera vez a la Sedena que tienen que abrir todos los cuarteles militares para buscarlos a ambos, pero también ordena que deben ser citados a comparecer a todos los mandos que estuvieron activos en mayo del 2007 para que comparezcan y digan qué fue lo que pasó con Edmundo y con Gabriel. Esto, como primer elemento, para nosotros fue fundamental porque nunca se había señalado en una sentencia que se abrieran cuarteles militares, que se les citara a comparecer para buscar a dos personas desaparecidas por motivos políticos, y por primera vez se logra en esta sentencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también ordena que se debe de crear un grupo interdisciplinario, se tiene que crear una coordinación de diferentes instancias que son responsables de la desaparición de nuestros familiares para que se busque a Edmundo y a Gabriel, y ordena la creación de una comisión especial de búsqueda, que es en la que ustedes ya han estado participando en varias ocasiones, que se logró conformar formalmente en noviembre también del 2022. Y que esta comisión especial de búsqueda, su objetivo principal es elaborar un plan integral que realice las diligencias de búsqueda en cuarteles militares, pero también en todos aquellos lugares en donde se tenga o se crea que mi padre y el señor Gabriel pudieran estar. Y esos trabajos son los que hemos venido haciendo desde noviembre del 2022 con la Comisión Especial de Búsqueda, en donde está que por primera vez también se logra que se sienten en una misma reunión diferentes instancias para hacer lo que nunca han querido hacer, que nunca han querido coordinarse para trabajar. Siempre han buscado que las familias se reúnan por separado con fiscalías, con las comisiones de búsqueda, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con la Secretaría de Gobernación, y eso es un proceso desgastante porque llevan a las familias de un lado a otro y siempre se está buscando reuniones con estas dependencias, pero siempre también se les da largas a las familias para que se sienten a trabajar. Y hoy con esta comisión especial logramos que en estas reuniones se sienten todas estas dependencias, se les obliga a trabajar de manera coordinada gracias a lo que se emitió en esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esta comisión especial de búsqueda que se logró, ya llevamos 11 reuniones que hemos venido trabajando. Decir también que a pesar de que se ha logrado formalmente que se establezca esta comisión especial de búsqueda, lo principal no lo hemos logrado, que es que en los hechos estas diligencias de búsqueda que se tienen que hacer pues nos lleven a localizar el paradero de Edmundo y de Gabriel, y también que se lleve a la localización de más responsables de la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel. Ha sido un proceso que ha sido bastante largo y también un proceso dilatado, producto también de la misma omisión de las autoridades que se niegan a hacer estas investigaciones en contra de militares, que se niegan a abrir cuarteles militares para buscar a Edmundo y a Gabriel, y eso ha hecho que este proceso también sea un proceso más largo, que ya nos ha llevado, decimos, 17 años, pero que para nosotros el tener esta sentencia en el papel, aquí la tengo y vean nada más, que esto es una parte de todo lo que se ha logrado, y
que nosotros decimos, esta experiencia que hemos nosotros obtenido con esta sentencia, para nosotros es importante porque fue algo que se arrancó, no fue solamente por mera voluntad política del Estado, fue gracias a esa lucha que se ha mantenido desde hace ya 17 años y que para nosotros es importante seguir manteniendo esta exigencia porque, como lo hemos dicho, es un caso que abre un antecedente, que sienta ya un precedente para otros casos, que afortunadamente ya esta sentencia es obligatoria para que los demás jueces la lean, la consulten y también sirva para que se resuelva en este mismo sentido en otros casos. Ya hay una comisión también, un amparo que se ganó en Guadalajara, también producto de una desaparición forzada cometida en contra también de varios jóvenes. Se resolvió también de una forma muy similar al caso de mi padre y del señor Gabriel, y eso nos dice que es importante seguir abonando en este camino porque la experiencia que nos ha dado a nosotros esta lucha puede servir y está sirviendo ya para otros casos. No solamente es por Edmundo y por Gabriel que mantenemos esta exigencia del cumplimiento cabal de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino por todos los miles de casos que permanecen impunes en nuestro país y que sabemos que desafortunadamente muchos terminan abandonados producto también de la amenaza que las autoridades hacen en contra de los familiares, y también decirlo porque también muchos familiares han sido asesinados y también desaparecidos. Entonces, esta experiencia que nosotros hemos tenido con la resolución de esta sentencia de amparo, para nosotros es muy importante. Nosotros decimos, tiene que ser conocida por el pueblo, tiene que ser consultada, estudiada, porque esto tiene que servir para otros casos, y eso es lo que ahora se ha estado haciendo. Sabemos que esta sentencia es ya una lectura obligada para jueces, para magistrados, para estudiantes de las facultades de Derecho, y eso es importante también, llevar esta exigencia también a las aulas, con los estudiantes, con los que se están formando en nuestro país, que nosotros decimos, hace falta construir abogados que luchen al lado de las causas del pueblo. Y esta sentencia es una sentencia que brinda bastantes elementos de estudio, pero también decimos, tiene que servir para poder hacer conciencia en la gente, en el pueblo, en estos profesionistas que se están formando, porque desafortunadamente hace falta el acompañamiento de más abogados solidarios. Son miles de detenidos desaparecidos los que hay en el país y hacen falta abogados que acompañen esa denuncia de los familiares, porque también es real que es un proceso bastante largo, pero también que es costoso, ¿no? Porque tenemos que pagar los servicios solamente, porque así debe de ser, de los abogados, pero que si la medida de que se vayan formando más abogados sensibles y solidarios, pues también otra cosa va a ser, ¿no? Que se pueda lograr a tener más sentencias como estas y a lograr que los responsables de cometer estos crímenes sean enjuiciados y sean castigados. Hay algo que es importante también señalar. En agosto del 2019, justo cuando se estaba en la resolución de esta sentencia, bueno, no de la sentencia, sino del primer momento de la resolución del amparo, se aprendió también a 10 funcionarios del estado de Oaxaca, 10 policías que son los que participaron de manera, fueron los autores materiales, los que estuvieron presentes en el momento en el que Edmundo y Gabriel fueron detenidos, desaparecidos, y se les giró orden de aprehensión de estas personas. 7 están actualmente presas, se les volvió a dictar hace una semana nuevamente el auto de formal prisión, porque se han estado amparando todos estos policías, que la mayoría son policías del estado de Oaxaca, entre ellos un exmilitar que también cumplía funciones en ese momento, encargado de un grupo que se formó especialmente para combatir al EPR, así lo dicen en sus expedientes. Era un equipo que se denomina FEPAR, Fuerzas Policiales de Alto Rendimiento, que fueron creados para combatir a la guerrilla en Oaxaca y en otros estados de la República, y que era militar en ese momento, era el encargado de encabezar a ese grupo. Él es una persona ya mayor, trató de que se amparara, él quería llevar el proceso en su domicilio. Afortunadamente,
como la sentencia dice que es un crimen grave, una violación grave de los derechos humanos, le negaron el amparo y él permanece también preso junto con los demás policías estatales. Es importante señalarlo porque también se les ha negado, esta serie de amparos que ellos han interpuesto se han negado porque también algo que la sentencia señala es que en un caso de desaparición forzada no es necesario tener pruebas fehacientes, porque la desaparición forzada se comete bajo la complicidad de una serie de autoridades estatales y que trata de mantenerse siempre en la impunidad, que se tratan de borrar evidencias de la participación del Estado en la desaparición forzada de personas, y la Suprema Corte de Justicia dijo que en casos de desaparición forzada no se debe de sancionar solo como un delito, sino como una violación grave a los derechos humanos y que basta tener un estándar atenuado. ¿Qué quiere decir esto? Que con simples evidencias, testimonios o que se haya escuchado o oído de una desaparición forzada es obligación de las autoridades iniciar las investigaciones en contra de los responsables. Y es por eso que todas estas personas que hoy están detenidas no podrán salir mientras siga habiendo el testimonio de que ellos participaron en el momento de la desaparición forzada de nuestros familiares. Aún, a pesar de tener a estas personas detenidas, como comentábamos en la mañana, faltan otras órdenes de aprehensión que la Fiscalía tiene que ordenar, porque hay más funcionarios públicos que participaron en la detención, desaparición de nuestros familiares y que tienen que ser investigados y sancionados. Obviamente también el ejército. Hay mandos militares que también han sido ya llamados a declarar. Cerca de más de 20 personas militares han declarado ya también, producto de lo que ordenó la sentencia, pero todavía faltan muchas otras declaraciones que se tienen que realizar y que hasta el momento la Fiscalía también ha mantenido en la impunidad. Es decir, se les sigue dando largas porque sabemos que no quieren investigar a los militares. Es una instancia que ha permanecido impune, que no se ha querido tocar desde hace más de 40 años en nuestro país, pero que están obligados a hacerlo producto de esta sentencia que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado. Y que decimos, independientemente del gobierno que esté, Morena va a continuar, según se ve, que ellos dicen que ellos no fueron los responsables. Efectivamente, ellos no eran el gobierno, quizá, que estaba en el poder cuando fueron desaparecidos Edmundo y Gabriel, pero sí son responsables por no cumplir hasta el momento con decir en dónde están Edmundo y Gabriel. No han cumplido con acatar a cabalidad esta sentencia que ordena que tienen que investigar a todos los funcionarios que participaron en su desaparición forzada, porque lo siguen encubriendo. Ellos saben de esta sentencia, saben quiénes participaron en la desaparición forzada de Edmundo y de Gabriel, y aún así lo siguen encubriendo. Entre ellos sabemos que este gobierno en la actualidad ha dotado de mayores facultades al ejército, cubriéndolo así de impunidad. Y decimos que esta exigencia se va a mantener porque todos los responsables, toda la cadena de mando, desde quien ordenó la desaparición forzada de nuestros familiares hasta quien la ejecutó, tienen que ser enjuiciados y castigados. Solamente hasta el momento en el que todos sean enjuiciados y castigados, podemos decir que se va avanzando en combatir la impunidad y que vamos obteniendo pasos para acceder a la justicia, no solamente en el caso de Edmundo y de Gabriel, sino en muchos casos más que permanecen en la impunidad. Por eso es que es importante que se conozca esa sentencia, porque tiene muchos otros elementos que van a servir para otros casos. Ordenó también medidas de reparación integral del daño en un caso como este, porque sabe que la desaparición forzada no solamente afecta a Edmundo y a Gabriel como víctimas directas de este crimen, sino también a nosotros como familiares, a los compañeros, a la sociedad en su conjunto. Entonces ordena una serie de medidas que el Estado tiene que garantizar, como son medidas de rehabilitación, de satisfacción, de crear espacios de memoria, de denuncia, que dignifiquen reconocer quiénes son Edmundo y Gabriel, por qué fueron desaparecidos. Y todos esos aspectos aún también estamos construyendo cómo tienen que ser esas medidas de satisfacción, porque no solamente basta con reconocer que es un crimen de Estado el que se ha cometido en contra de Gabriel y de Edmundo, sino también se tiene que reconocer por qué fueron víctimas de este crimen de Estado. Se tiene que hablar de su lucha, de quiénes son,
porque fueron detenidos, desaparecidos, y también se tendrán que crear espacios de memoria, como un espacio también de recordarle al pueblo que a más de 40 años que decía este gobierno que estos crímenes no se cometían, se siguen cometiendo, hasta en tanto Gabriel y Edmundo no sean presentados con vida y todos los responsables sean enjuiciados y castigados. Por eso es importante seguir alzando la voz, seguir haciendo esta denuncia hasta que se cumpla a cabalidad esta sentencia que ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por eso creemos que es necesario que este día, que se cumplen 17 años de la desaparición forzada de nuestros familiares, se haga ese recuento de toda esa lucha que ha costado mucho, que ya lo decíamos hoy en la conferencia, ha costado vidas de compañeros, del compañero Héctor, del compañero Humberto, del compañero Gregorio, la prisión del compañero Higinio, la desaparición forzada del compañero Fidencio. Es una lucha que ha costado la vida de otros compañeros, que ha costado la prisión de otros compañeros que por estar luchando, por brindar esta solidaridad, el Estado ha querido acallar esta lucha, pero que a pesar de eso aquí seguimos y por ello les agradecemos la solidaridad, porque ha sido por esa solidaridad que nosotros como familiares no hemos desistido después de 17 años en esta exigencia de la presentación con vida de nuestros familiares, y por eso queremos agradecerles, compañeros, y hacer un reconocimiento que esta lucha, lo hemos dicho, es producto de ese esfuerzo de todos, de esa conjunción de esfuerzos, de la lucha popular, de ustedes, de la lucha jurídica y de todos estos esfuerzos que durante 17 años no se han cesado para encontrar a Edmundo y a Gabriel. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Pues aquí la compañera ya dijo bastante sobre el caso de Gabriel y Edmundo, y pues como familia ha sido un largo camino para llegar hasta acá, no solamente de las familias que estamos aquí, sino también de cada uno de ustedes, de las organizaciones que nos han apoyado, que ha sido un movimiento tan importante para la lucha de Gabriel y Edmundo. Como dijo Nadine, fueron detenidos en la ciudad de Oaxaca en el 2007. A partir de eso, pues también las autoridades, como familiares, tuvimos mucha represión, pero a pesar del temor y de las amenazas y de todo, pues aquí estamos presentes, gracias a cada uno de ustedes, de las organizaciones, que para nosotros han sido un gran esfuerzo de apoyarnos. Les agradecemos realmente porque como familia, 17 años, ha sido inmenso la lucha. Hemos estado con miedo desde un principio, pero a pesar de los años hemos ido teniendo más fuerza. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes nos da esa fuerza para seguir luchando, porque no solamente Gabriel y Edmundo son personas desaparecidas por el Estado, sino hay varios compañeros que no se sabe de su paradero. ¿Por qué? Porque hay familias que las amenazan tanto, que las mandan a desaparecer también, que es un miedo que la verdad es terrible, y muchas personas por el miedo no exigen la aparición de su familia. Pues estamos aquí en realidad, y para nosotros pues ha sido una ganancia muy grande para estar hasta acá, porque en lo personal digo, 17 años no es cualquier cosa de lucha, y por eso estamos aquí, y ha sido una lucha tanto de organizaciones jurídicas
que nos ha costado, ¿sí?, el tiempo, el esfuerzo, el miedo, el temor, y dejar un poco nuestra vida cotidiana para estar con ustedes y ustedes con nosotros. Es muy difícil como familiar expresar esta lucha, pero gracias a esta lucha hemos tenido pues un avance ante las autoridades como la Suprema Corte. Pero lo importante es que las autoridades en realidad hagan justicia, porque hasta ahorita pues tenemos comisiones de búsqueda y las reuniones, pero que a veces como familia ve uno que son lentos, que vuelven a repetir lo que ya se hizo en unos años anteriores. Por ejemplo, a mí me conmovió y me dio coraje cuando hace poco en Oaxaca volvieron a ir a inspeccionar los lugares donde supuestamente había estado Gabriel y Edmundo. A ver, y para uno dice, pero si ya lo hicieron, ¿por qué ahora lo vuelven a hacer? Uno como familia quisiera que se solucionara. ¿Cómo? Si el exprocurador Evencio anda prófugo, ¿cómo es posible que a unos luchadores sociales los haya detenido el ejército, todas las autoridades en la ciudad de Oaxaca? Es muy difícil, y yo a veces digo, ¿por qué tanto? ¿Por qué no detienen a esas personas, al señor Pedro Hernández? Y les preguntan directamente, ¿pero por qué? Porque la justicia los solapa. ¿Para cómo? Todo para recorrer, algo administrativo, papeles y papeles y papeles. Pero como familia tenemos que soportar ese dolor, que de cada año estemos aquí presentes recordándoles a las autoridades o comunicándoles a ustedes lo que se ha hecho en este transcurso de 17 años. Pero también es importante porque ha avanzado sobre todo jurídicamente, y la ganancia más importante fue la solución de la Suprema Corte. Así que, compañeros, hemos pasado una situación como familia muy difícil, el andar desde que supimos que habían desaparecido, detenidos, desaparecidos. Y la unión de la familia de Nadine, su padre y yo, hermana, nos hemos coordinado, que muchas veces es imposible esa coordinación como familia y como organizaciones, estar de acuerdo del apoyo que nos dan y seguir adelante, porque es algo como familia de sufrimiento recordar y preguntarnos ¿a dónde están? ¿Sí? Pero a la vez también da coraje, porque las autoridades tienen la solución. Pero ¿qué pasa? También se callan, porque se solapan. Espero que con esto y a cada organización que se ha solidarizado con nosotros como familia, como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el Comité Cerezo, el MUN, OLED y otras organizaciones y personas que nos han dado ese apoyo y que a veces en la calle nos dicen, oye, ¿qué valor tienes para buscar a tu hermano?
o estar en esa situación. Y otras personas, ¿por qué ya no dejas eso? Y yo les digo, ¿y si fuera su hermano o si fuera su padre, qué harían? Y no saben contestar. Pero como familia nos hace seguir en lucha, junto con las organizaciones, y nos dan la fuerza para seguir, como dice Nadine, su memoria de Gabriel y Edmundo, porque no son cualquier cosa, son unos luchadores que empezaron a pesar de corta edad. Empezó Gabriel con sus ideas para que vivamos en un pueblo mejor, y por eso el gobierno los desaparece fácilmente, pero la solución ha sido muy terrible porque no la tenemos. Como familia pedimos justicia, que ya nos estén solapando. Está el señor Evencio Nicolás, prófugo. ¿Ustedes creen que ande prófugo el señor? Pues no, yo pienso eso, ¿no? Porque si las autoridades fueran de justicia en realidad, esto ya se hubiera solucionado. Pero no les conviene. Pero lo importante es que han reconocido que el Estado fueron detenidos y desaparecidos Gabriel y Edmundo. Y para nosotros eso es muy importante para las familias, porque ellos seguirán en nuestra memoria y seguiremos luchando hasta que Dios nos preste vida. Y no solamente para Gabriel y Edmundo, sino para aquellas personas que sufren ese dolor de no encontrar a su familia. Cualquier desaparición, como sea, es una desaparición. No saber dónde encontrar a nuestros familiares, papá y hermano. Pero aquí estamos con esa fuerza que ustedes nos dan, cada uno de ustedes, como les digo. Un saludo fraternal para cada uno. Nadine creo que ya les dio una información bastante avanzada, y pues lo importante como familia es apoyarnos, agarradas de la mano y seguir adelante. Y eso es lo más importante, ir caminando juntas hasta encontrar a Gabriel y Edmundo. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias, compañeros. Bueno, escuchamos ya a las compañeras del comité hasta encontrarlos acerca del caso de los dos revolucionarios desaparecidos justamente un día como hoy, pero del 2007 en Oaxaca, la capital de Oaxaca. Y también se expone, y porque también la Suprema resuelve en este caso a favor de los revolucionarios para la creación de la Comisión Especial de Búsqueda, que las compañeras comentaron, se ha llevado a cabo ya la 11ª reunión de esa Comisión Especial de Búsqueda, y en ese contexto también se define finalmente, bueno, que la desaparición forzada, en este caso de los revolucionarios, la cometió el Estado mexicano en este caso. Es importante señalarlo porque las instituciones a lo largo de 17 años han evitado a toda costa a que se investigue y se castigue a los responsables materiales e intelectuales, a pesar de los vastos indicios
testimonios. Como decían, ya hay 10 órdenes de aprehensión, 11, hoy en la mañana comentábamos, pero que también hay ya algunos de ellos purgando condena por estos crímenes, y además de estos, funcionarios del nivel local, hay 2 prófugos. Sin embargo, también en ese entonces era gobernador Ulises Ruiz Ortiz, que también no ha comparecido porque la fiscalía no lo ha querido, simplemente se opone a esas diligencias. Eso es la realidad, y partiendo de lo que comenta la compañera Nadine, Gabriel Edmundo fueron reivindicados como militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario. Hoy en la mañana, durante la conferencia de prensa, comentaban algunos de los compañeros que participaron en ella que hoy podemos despejar todas esas dudas o quitarnos de todas esas dudas de por qué los desaparecieron, de quiénes los desaparecieron. Es decir, en este caso los desaparecen por su propia militancia política, por pertenecer al PDPR-EPR, que en este caso ellos enarbolan o luchan por la vía armada para buscar los cambios necesarios que el país, y en este caso luchar contra erradicar la opresión y la explotación contra el pueblo trabajador. Y en ese sentido sí es también muy evidente, muy visible, pues toda la serie de medidas que el Estado ha tomado respecto o en contra de los militantes del PDPR-EPR. Hoy también durante la conferencia precisamente se hablaba de la creación de las fuerzas, de la fuerza policial de alto rendimiento, creada especialmente en contra de este grupo armado que es el EPR. Entonces, en ese sentido hay muchas razones, muchas situaciones que podemos concluir que finalmente existe una política de Estado, no solamente para mantener la impunidad en este caso, sino también para una política de Estado en contra del movimiento que encabezan o son parte Gabriel y Edmundo. Es decir, reiteramos, son víctimas por su militancia política, víctimas de desaparición forzada como una grave violación a los derechos humanos, tal y como la compañera Nadine comentó hace un momento. La Suprema la resuelve en ese sentido. Por tanto, toda desaparición forzada, todo aquel que sea víctima de desaparición forzada es víctima de una grave violación a los derechos humanos. Por tanto, no hay cabida a que alguien, en este caso, sea indultado, sea perdonado, sea absuelto, sea beneficiado por, en este caso, la política del gobierno actual es el perdón y el olvido. Es decir, es inadmisible, no es concebible, no se puede entender cómo un gobierno, también en este caso, impulsa una política a nivel nacional para que las víctimas, los familiares víctimas de desaparición forzada, asuman esa política que es la del perdón y olvido. En este caso, bueno, abrimos paso también a la participación de quienes quieran aportar, coadyuvar, comentar en torno al tema, en torno al caso, o agregar. Está abierto el micrófono, o en su caso también algunas, si las compañeras desean hacer algún agregado,
yo preguntaría en este caso cuál es la posición acerca de esta política del perdón y olvido. Bueno, en nuestro caso siempre ha sido, ya lo hemos dicho durante 17 años, no puede haber perdón ni olvido ante un crimen de Estado y de lesa humanidad como lo es la desaparición forzada. Ya decíamos en la mañana, hacer un crimen que no solamente daña directamente a las víctimas, sino también a todo su entorno, a los familiares. No puede haber medidas de reparación, ya lo decíamos también. Por tanto, no podemos permitir que los responsables de detener y posteriormente desaparecer a nuestros seres queridos se les mantenga en la impunidad o simplemente se les diga perdónenlos y olviden y vayamos a lo que sigue. No, porque esto es lo que ha permitido durante décadas en el país que los responsables de los crímenes del pasado, de los años 60, 70, se hayan mantenido en la impunidad durante todo este tiempo y sean los que entrenaron a los que hoy en la actualidad siguen cometiendo estos crímenes de Estado y de lesa humanidad. Por lo tanto, el discurso de este gobierno de perdón y olvido, para nosotras las familias no tiene cabida. Nosotros decimos, no puede haber perdón ni olvido en contra de quienes nos arrebataron a nuestros familiares, en contra de quienes arrebataron a dos revolucionarios, en este caso a Edmundo y a Gabriel, que por sus convicciones de lucha fueron desaparecidos. Y no puede haber perdón ni olvido en contra de los responsables que mantienen a este país con más de 110,000 víctimas desaparecidas y que mantienen a miles de hogares en la zozobra de no saber en dónde están sus seres queridos. Nosotros decimos, ustedes perdonarían a los responsables de desaparecerles a un hijo, a una hija, a una esposa, a un hermano, a un familiar. Para nosotros no. Nosotros decimos, es enjuiciando y castigando a los responsables por la gravedad del crimen, como se va a poder combatir la impunidad. No es con este discurso del gobierno de perdonar y olvidar para seguir avanzando. No se puede construir un país que se dice democrático con la tortura, con la desaparición forzada, con asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, con la prisión política en contra del pueblo que por defender sus derechos humanos esté siendo reprimido de esta manera. Por eso nuestra razón, decimos, tenemos el derecho también de exigir el juicio y el castigo de los responsables, el derecho a exigir la verdad, el derecho a saber el paradero real de nuestros familiares, y para nosotros no hay cabida para esto de perdón y olvido. El Estado ha venido construyendo también esta situación de la ley de amnistía para quienes el Estado dice, las personas que digan en dónde están los desaparecidos o las personas que digan o que reconozcan que cometieron un crimen, se les absuelve y se les deja en libertad. No, señores, tampoco se puede hacer eso. No se puede permitir que los criminales de asesinar, de desaparecer, sean amnistiados, porque de lo contrario se va a generar un círculo vicioso que también va a permitir y va a seguir manteniendo la impunidad. En la ley sobre desaparición forzada se habla de medidas que pueden reducir las penas, mas no amnistiar. Y el delito de la desaparición forzada se dice, es un grave crimen que no puede ser motivo de amnistías, ni de perdón, ni tampoco de decir como si no hubiera pasado. Es decir, los responsables no pueden ser perdonados por cometer un crimen como este. Y la ley que actualmente el gobierno está fomentando, la ley de amnistía, eso es lo que prevé. Nosotros decimos, no se puede amnistiar a una persona de haber cometido un crimen de Estado como lo es la desaparición forzada de una persona, como también otros crímenes graves que hay de ejecuciones extrajudiciales, de tortura. Son crímenes de Estado, son graves violaciones a derechos humanos que la misma ley y los tratados internacionales señalan que no pueden ser amnistiables.
Tienen que ser enjuiciados y castigados los responsables de acuerdo a la gravedad de la violación al derecho humano que se está violentando, y por lo tanto esta ley no puede ser fomentada y no puede ser permitida por el pueblo, porque de lo contrario, entonces de por sí no se enjuicia y se castiga a los responsables, y de tener esta ley aún así se le va a seguir manteniendo o perpetuando la impunidad. Decimos, no podemos permitir que eso se llegue a cometer. Pero también decimos, es obligación también del Estado respetar también los marcos y tratados del derecho internacional que existen, y por lo tanto también vamos a seguir haciendo esta exigencia, porque no podemos permitir que una ley que va en contra de los derechos humanos pueda ser promovida y se siga fomentando por este ni por otros gobiernos. ¿Alguien de los compañeros del público desee tomar la palabra? Sí, soy un simple ciudadano que iba pasando, pero sensible al sufrimiento de muchos mexicanos que han tenido aquella desgracia de haber perdido a un familiar, a un amigo, a un padre, a una madre, y tan solo por el hecho de luchar por los derechos humanos. No desaparecen a cualquiera, y el Estado lo sabe perfectamente. O sea, la desaparición es selectiva, porque no a cualquiera lo desaparecen. Se lo desaparecen a nuestros líderes, a nuestros dirigentes, aquellos que tienen la razón y que nos enseñan a luchar, aquellos que tienen la razón y nos dicen basta. Créanme que cuando iba pasando no era mi objetivo escucharlos, pero me quedé, porque como mexicano, como ciudadano consciente, y de que en muchos estados de la República tenemos este problema, creo que hay motivo para alarmarse, hay motivo para preocuparse, hay motivo para decir basta. Yo no más quisiera emitir este concepto para terminar. Si el Estado es el causante de muchas desapariciones, y yo como un simple ciudadano le digo al Estado, castígate, es como si le dijera al verdugo, ya no me cortes la cabeza, ahora córtate la tuya. Imposible. Creo que las fiscalías sirven únicamente para retrasar los asuntos. Claro que hay que seguir el procedimiento jurídico, y se recomienda que primero termine el procedimiento aquí en la Corte y después se vaya a la Corte Interamericana, y después de la Corte Interamericana a la Corte Internacional. Y hasta ahí llega. Por ejemplo, tenemos el caso de Radilla o Revilla, que era un guerrerense cantante de protesta, y el día que lo desaparecieron, dicen que iba viajando en un autobús con un niño de 9 años, y que de pronto se acerca, no sé si uno o varios militares, y le dijeron bájate, y dijo ¿por qué? Si yo nada más canto, soy cantor. Y creo que le dijeron una leperada y lo desaparecieron, y hasta sigue todavía el caso, creo que en la Corte Internacional. Pues muchas gracias, compañeros, hermanos del mismo dolor,
porque mientras exista el neoliberalismo, el capitalismo en este país, vamos a seguir teniendo los mismos sufrimientos, los mismos problemas. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por estar presentes y atentos a esta conferencia política. Precisamente la intención es compartir con el pueblo, compartir con los compañeros que han abrazado esta exigencia por ya 17 años, de poner sobre la mesa de discusión, de análisis o a debate estos temas de la desaparición forzada y la actuación del Estado o la responsabilidad del Estado, y por ende lo que la compañera hace un momento comentó, la política del perdón y olvido que hoy intenta materializar el gobierno con una ley de amnistía. Entonces, muchos podrán también sostener que pues el gobierno actual no es responsable, pero es corresponsable porque mantienen la impunidad, y esa impunidad lo más seguro es, si pasa esta ley de amnistía, si queda esta ley de amnistía, es la garantía de la impunidad total a los perpetradores, en este caso, de crímenes que el Estado cometió. En efecto, la opinión del pueblo es, coincidimos, hay crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas que se cometen de forma selectiva, y en el caso de Edmundo y Gabriel es selectivo, es contra un partido revolucionario, y hay muchos otros casos en este sentido. El caso, sí, el de Rosendo Radilla Pacheco, un tema de desaparición forzada también, donde el Estado finalmente sí pide el perdón de manera pública, pero no hay una actuación que permita erradicar la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad en el país. El caso de nuestro compañero Fidencio también es un crimen que es de forma selectiva, es contra un integrante de una organización popular que hemos abrazado esta exigencia. Es decir, la compañera Nadine comentaba en un inicio también que estuvo en los primeros años la criminalización muy fuerte en contra de los revolucionarios, tachándolos de terroristas y desviando la atención pública de la verdadera razón y la cualidad de estas dos personas que son revolucionarias. Como hoy la reconoce el pueblo, como hoy intelectuales han abrazado, la han conceptualizado y han puesto en su justa dimensión la labor política de estos dos revolucionarios, Gabriel y Edmundo, como tal, como revolucionarios que luchan por la transformación en el país. Pero esa criminalización sí alejó a una parte del movimiento popular. Justamente compartíamos con un profesor integrante de la sección 22, nos compartió su volante, compartimos también el periódico, la revista, acerca de este caso, porque este caso se enmarca en el movimiento popular que se gesta por todas las condiciones de existencia, las condiciones laborales del magisterio de la sección 22, pero también del pueblo, que permitió que se aglutinaran en la Asamblea Popular de los pueblos de Oaxaca, pero que también en ese sentido, luego de este caso de desaparición forzada, muchos llegaron a decir que incluso también era un caso de una desaparición forzada en pleno siglo XXI, era imposible.
Lo que este caso llegó a desenmascarar es que era uno de los casos que, si bien hasta ahora son de los casos emblemáticos, de los casos paradigmáticos también, colocó en los medios, en la opinión pública, y también coadyuvó a que las víctimas de la desaparición forzada salieran a las calles, pues se perdiera ese temor y ese miedo, que es lo que el Estado infundió después de la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo, cuando muchas organizaciones también decían, pues sí, titubear en la solidaridad, sí, porque pues el Estado es finalmente el responsable, y el Estado, como también ya se comentó, fue capaz de eliminar a sus propios agentes, a elementos policíacos que estuvieron en función y que se negaron a recibir a Gabriel Edmundo, como es ya el comandante Jonás, y fue víctima de desaparición forzada. Se comentaba también hoy en la mañana y en estos últimos 17 años cómo el ejército ha eliminado el libro Evidencias y el libro de registros que anualmente lleva la policía o el gobierno, en este caso, de entradas y salidas en esas instalaciones policíacas. Todo eso son evidencias que bien pudiesen hoy sostener con mucha mayor solidez la responsabilidad o conducir con mayor certeza a los responsables materiales e intelectuales. Hay responsables materiales identificados, sí, pero hay muchos otros que son los que la Fiscalía, al no actuar, al no acatar esos 32 actos de investigación, pretende mantenerlos en la impunidad y que nunca salga evidenciado quiénes son los responsables, que serían en este caso altos mandos castrenses y políticos de oficio ya retirados, y muy probable que políticos y mandos policíacos militares aún se encuentren en función. Por eso también es que la Fiscalía hasta la fecha no ha mandado a que comparezcan otros militares, incluso pues mandar a comparecer a Ulises Ruiz o al expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Es decir, un crimen de Estado finalmente es un crimen al que no es por casualidad, no es un caso aislado, al menos en este caso de los revolucionarios Gabriel Edmundo. El CISEN tiene conocimiento, hoy CNI también tiene conocimiento de este caso, sin embargo también no da respuesta a los requerimientos, a las peticiones que desde la comisión especial, así como tengo entendido, no responden, se niegan a dar información del paradero. Si en este caso de parte de las compañeras si hay algo más que comentar, reforzar, compartir con los compañeros. De lo contrario, pues en este caso damos por terminada esta conferencia política en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, el día de hoy, 25 de mayo al 30 de mayo. En esta semana vamos a seguir con la serie de conferencias políticas a partir de esta hora. Mañana tenemos ya la actividad cultural a partir de las 10 de la mañana. Esperamos puedan asistir y acompañarnos. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Desaparecidos. Presentación. Desaparecidos. Presentación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Edmundo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Edmundo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gabriel, ¿dónde está? ¿Dónde está?
¿Dónde está? ¿Dónde está? Fidencio, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fidencio, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Daniela, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Daniela, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Virginia, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Virginia, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Teodulfo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Teodulfo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Carlos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Carlos, ¿dónde está? Presos políticos. Presos políticos. Libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. ¿Qué quiere Higinio Bustos Navarro? Libertad. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Luchando. Entonces, lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Sin perdón ni olvido. Presentación. Presentación. En luchas como estas habrán muchos caídos, por eso reclamamos a los desaparecidos. En luchas como estas habrá muchos caídos, por eso reclamamos a los desaparecidos. Vestido de verde olivo, políticamente vivo, no has muerto, no has muerto, no has muerto, camarada. Tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengada. ¿Y quién la vengará? El pueblo organizado. ¿Y cómo? Luchando. Entonces, Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Y si le fecha,